Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que hayan tenido una excelente semana. Yo estoy aquí muy feliz, muy agradecida con todos ustedes por la presencia tan cariñosa de los escuchas en este primer episodio que hubo de la segunda etapa. Les agradezco muchísimo a todos, a los seguidores fieles que siempre han estado allí y quiero darles la bienvenida a los nuevos seguidores que en estos días se han sumado a esta familia que somos en el trabajo de Imago, su programa. Yo soy Gloria Rivero Roch. Estamos desarrollando este programa para activar la conciencia, para despertar la conciencia y también para incursionar los que no lo han hecho en el camino del autoconocimiento. Es por ello que, hago unos agradecimientos a los fieles seguidores de siempre por sus consejos, sus sugerencias, sus solicitudes y sus sabias observaciones, que todas son recibidas de mi parte con muchísimo amor. Todos los criterios de mis escuchas son recibidos con brazos abiertos y también pues estudiados. Los que me han solicitado temas ya están en marcha para las próximas semanas. Agradezco muchísimo a Luis por su cariño, su motivación y todo el apoyo incondicional y generoso que muestra para esta segunda etapa. A Adriana, a Shirley, a Katia, a Socorro, a Cristian, a Catalin, a la tía Rosa, a Francisca, a María Belén, a Gwen, a Katia, todos ellos en el punto donde se encuentren, les envío un abrazo enorme. También quiero agradecer en esta ocasión, a Darren Mora por todo el apoyo logístico y de orientación que ha dado a mi programa. Muchas gracias, Darren, por tu apoyo y por tus consejos, también muy bien recibidos y muy agradecida. Agradecer también a Silvia, a Toño, un abrazo para todos. Y una vez pasados estos agradecimientos que les han llegado, espero iniciemos este episodio. Este día estoy muy contenta porque también quiero comentarles un poco, sobre todo para los advenedizos, lo que es Imago. El episodio no trata de eso, pero sí quiero refrescar un poco el hecho de que en Imago estamos trabajando en el ser integral. Es decir, para Imago no somos seres fragmentados. La fragmentación y la división es una condición aprendida en el sistema en que hemos nacido. Entonces, la idea de Imago es traer a la palestra temas, conceptos, ideas que nos ayuden a atisbar luz en aquellas áreas que antes veíamos oscuras. ¿Me explico? Hemos tenido temas interesantísimos que a mí por lo personal me apasionan mucho. Por ejemplo, el biocentrismo, la física cuántica, en los cuales yo veo un estrecho enlace con el desarrollo y el devenir del ser humano en su vida, en su cotidianidad, por el hecho de que ya está comprobado en la ciencia que nosotros podemos afectar nuestra vida, ¿verdad? Yo en episodios anteriores, y los invito a los que no han oído estos episodios, pero he hablado en muchas ocasiones hasta de experimentos que se han hecho con las moléculas del agua, por Masaru Emoto, que lo pueden buscar la información en internet, allí está, es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Que lo he citado muchas veces y siempre lo repetiré, porque es una prueba de que nosotros podemos afectarnos a nosotros mismos mediante los pensamientos y las palabras que nos decimos y le decimos a los demás. Al igual que Masaru Emoto lo hizo con las moléculas de agua, con palabras de amor, palabras de odio, sentimientos de amor y odio, bajo un periodo de tiempo que las moléculas de agua respondieron cada una con respecto a la emoción que se le había transmitido. Yo, presento todas estas ideas que me parecen fascinantes para que nosotros empecemos a dejar caer, como dijimos también en uno de los antiguos episodios, morir a nosotros mismos. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Es dejar caer esa carcasa, esa estructura que venimos cargando desde nuestra tierna edad, que hemos aprendido en la escuela, colegio, instituciones, qué sé yo, la sociedad, condiciones heredadas familiares, paradigmas que hemos seguido de diferentes tipos, de diferentes índoles. Esa estructura tan pesada que arrastramos no nos deja ver y lo que es peor, no nos deja conocernos. Entonces, cuando yo incorporo temas, mi idea es que practiquemos un poco aquello que promulgaba Leonardo da Vinci, que era el principio de la curiosidad. Porque de todos es sabido que el envejecimiento empieza cuando se acaba el deseo de aprender.
Esto lo han dicho muchas veces y yo creo en ello. No es tanto la edad, sino la actitud, el interés, la emoción, la espontaneidad, esas ganas de saber, de descubrir, ¿verdad? Entonces, los temas que hemos venido viendo son temas para que nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, el de la semana pasada, ¿para qué era? Para que nos demos cuenta que si nosotros hemos venido hablando en otros episodios sobre el campo vibracional, sobre que nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de energía y de partículas, sobre que nosotros las 24 horas del día estamos emitiendo una frecuencia vibratoria a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y esta frecuencia vibratoria se expande desde donde yo estoy de pie ahora o sentado hacia el exterior y se va a entrelazar con otras frecuencias similares y me va a traer pensamientos y sentimientos del mismo tipo, lo cual quiere decir que se va a manifestar en mi vida material inmediata. Esto que estamos hablando, que suena simple porque ya lo hemos estudiado, es un reflejo del comportamiento que tienen las partículas y las frecuencias vibratorias, es decir, la energía, ¿verdad? Igual lo que hemos hablado en física cuántica. Ya sabemos que podemos afectar nuestra vida inmediata a través de la observación. Somos los observadores. El observador es la conciencia, ¿verdad? Si yo todo el día paso pensando que me va a pasar algo malo y me siento mal por todo, pues efectivamente me va a pasar algo malo. O si yo tengo sentimientos altamente negativos continuamente, voy a traer situaciones negativas. Entonces eso no es, digamos, un descubrimiento que no sepamos por la experiencia propia. El asunto es que nosotros hemos vivido en la inconsciencia, porque así hemos crecido. Entonces aquí en Imago, ¿qué es lo que queremos hacer? Despertar de una vez. Despertar sin miedo, oigan. Sin miedo a hablar, sin miedo a compartir, sin miedo a descubrirse. Y ese descubrirse es darse un abrazo interior a la totalidad que somos, virtudes y defectos, porque al final de cuentas no somos nuestras creencias, nuestras emociones. Lo manifestamos en el exterior, pero tenemos un poder vital de transformación, que es del que nos queremos apropiar aquí en Imago. Entonces, démonos la oportunidad y el permiso de disfrutar los programas y de aventurarnos a lo desconocido y de si queremos investigar algo, investigarlo. Démonos la oportunidad de sentirnos diferentes. Esa es la propuesta que tiene Imago, es decir, que transformemos nuestra vida. El día de hoy me encanta porque yo, en estas próximas semanas, esta segunda etapa de Imago viene muy marcada con respecto a conocer nuestra constitución. Nuestra constitución mental física y la constitución del plano en que nos desenvolvemos. Por eso también la semana pasada hablamos de física cuántica. El plano de nosotros es en este planeta Tierra, estamos en un vehículo, un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos una mente, tenemos un espíritu. ¿Cómo podemos trabajar? Queridos escuchas, oyentes, ¿cómo podemos trabajarnos? ¿Cómo podemos trascender esas cosas que queremos transformar? Tenemos que conocernos y apropiarnos de este poder que les hablo, de la conciencia, tomar las riendas de nuestra vida, porque es muy fácil vivir en el modo inconsciente. Todos lo hemos hecho en alguna vez, en algún momento de nuestras vidas. Pero definitivamente es extraordinario empoderarse y trascender todas aquellas latencias, todas aquellas cosas que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo. Una parte a la que vamos a iniciar ahora a hablar, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero desde este ámbito no, que ha sido tema muy controversial y presente, es el estrés, ¿verdad? Porque esta condición, aunque es reconocida como parte de estrés mental, psicológico, también es emocional y es estrés físico también lo que tenemos. A mí me interesa mucho que nosotros empecemos a reconocernos, a reconocer el entorno en el que estamos y a ver las condicionantes que nos mueven. Entonces me ha parecido muy importante que hablemos de lo que es el estrés, el distrés, el conocido burnout, que ahorita ya lo vamos a ver, y que aprendamos qué tipos de estrés hay y por qué no es sano y por qué no es normal. Porque en la sociedad, a lo largo de la historia, se ha dicho que estar estresado es normal y que es natural en el ser humano tener preocupaciones, ¿verdad? Y es asumido como algo que no hay problema, que nosotros podemos lidiar con ello.
hasta que la persona se enferma y presenta una somatización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo lo aprendemos ahora en Imago? Pues vamos a empezar a vernos como estos seres integrales que somos en Imago, ¿verdad? Aquí reconocemos que tenemos cuerpo, que tenemos mente, espíritu, también conciencia, que tenemos un cerebro que es una herramienta para nosotros, ¿verdad? Dentro de esa herramienta, pues ya sabemos que tenemos diferentes tipos de mentes dentro del cerebro. Hemos hablado ya que tenemos la mente racional o consciente y la mente subconsciente. Entonces, sabemos también que somos campos electromagnéticos, como les dije anteriormente, que siempre estamos emitiendo frecuencias vibratorias. Y entonces esta frecuencia vibratoria nace en el tono de nuestros pensamientos. Estos pensamientos se convierten en una emoción. Esta emoción pasa a ser, después de un tiempo X, pasa a ser un sentimiento. Y este sentimiento finalmente se convierte en un hábito. Vamos enlazando. Este hábito se transforma en una forma de vida. Y llega un momento que es lo que fue un sentimiento de preocupación, angustia o tensión, se nos vuelve una forma de vida. Es decir, ya no fue que estuvimos tensos por una situación y ya pasó, sino que seguimos tensos las 24 horas del día por un periodo indefinido de tiempo. ¿De dónde surge? Repito, todo este asunto surge del pensamiento que tenemos que se convierte en una emoción y luego en un sentimiento. Y esto se transmite a un campo vibracional. Que recuerden que las células están escuchando y sintiendo toda la información. Eso también está comprobado en la epigenética para los que quieran investigar con respecto a que las células y nuestro cuerpo reciben información continuamente de acuerdo con la latencia del estado emocional que tenemos. Esto es serio y es importante recordarlo, porque aunque nosotros exteriormente estemos sonriendo y trabajando y hablando con otras personas, puede que nuestro interior esté tenso, alterado, y esa es la química, la continuidad química que se le da al cuerpo. Ese es el mensaje que se le da. El cuerpo lo recibe, lo procesa y hay padecimientos, sintomatologías, ¿verdad? Recordemos que el cerebro es nuestro sistema operativo y es el que recibe a través de los sentidos toda la información para que la procesemos en estos filtros internos que conforman nuestra percepción. Los filtros internos sabemos que están constituidos por nuestro bagaje personal, ¿verdad? Cada uno tiene una historia cultural, de familia, heredada, etc. Pero estos filtros no son inamovibles. Quiere decir que podemos cambiar el filtro con que percibimos la vida. Mientras estemos inconscientes, vamos a vivir bajo esos filtros, es decir, vamos a estar en automático. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque me interesa hacer una pregunta que no está de más hacer. ¿Cuál es mi opinión actual de la vida en general y de mi vida? A esto se los pregunto, si quieren anotar la pregunta o si se la quieren hacer, apúntenla o recuérdenla. Y en un momento dado que estén tranquilos, pregúntense. Pregúntense y dejen que la respuesta les llegue de forma fluida, es decir, no se presionen por dar una respuesta, sino que lo primero que les nazca va a ser la respuesta genuina, ¿verdad? Me interesa mucho que hagan esta pregunta, porque la percepción de vida que tengo hoy, no hace 20 años ni ayer, hoy, lo que yo percibo de la vida y de mi vida hoy, está muy relacionado con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir en todas las áreas de mi vida. Porque yo soy la conciencia observadora que influyo en mi cuerpo, mis células, en mi vibración, en mi espacio material inmediato y en mis condiciones de vida o circunstancias. Aquí en Imago ya sabemos que no somos víctimas de las circunstancias, sino que somos creadores. Es decir, este planteamiento que les hago de la percepción tiene que ver con la causa. Yo soy la causa de mi vida. No soy víctima de las circunstancias. Yo soy el que causo mi vida. Entonces, la pregunta, ¿cómo siento o cómo percibo la vida hoy? Difícil, dura, trabajosa, lamentable, hermosa, inspiradora,
supera mis expectativas o no es lo que yo creía o anhelaba. Mi vida la veo frustrado, llena de logros establecidos por la sociedad, pero sin embargo con una insatisfacción interior. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo veo mi vida y mi expectativa de vida? Hoy, ¿cómo me siento? Y aquí voy a decirles algo interesante. La sensación de las personas de que ya la vida se les acaba y que no tienen tiempo es porque no disfrutan el presente. Entonces, a nivel subconsciente, la persona tiene la sensación de que se está perdiendo algo. Esto, bueno, lo descubrieron hace muchos años, psiquiatras en los años 70 que empezaron a trabajar con el aporte de la meditación trascendental de Maharishi, que viene de India. Eso lo hablaremos en próximos episodios. Pero ellos ya hablaban de eso, de que las personas pasaban tensas y estresadas y sentían que se les estaba acabando la vida porque efectivamente no la vivían. Siempre estaban con la mente en otro lado y creían que el estrés era un estado natural. Entonces, para que vayamos aterrizando en el tema de hoy, ¿cómo siento yo que es la vida? ¿Cómo veo mi vida? ¿Cómo me siento? Eso se los dejo de tarea, ¿verdad? Estas percepciones de las que hablamos van de la mano con sentimientos que yo he generado y aprendido en algunos casos alrededor de personas, de situaciones, de cosas e incluso de las mismas ideas, ¿verdad? A veces hay temores que ni siquiera son fundados, sino que son aprendidos. Y no es sino hasta que la persona se pone a analizar su temor cuando se da cuenta que no tiene un asidero en la realidad y que no debería temer nada. Entonces, la percepción es otro punto interesante, porque la percepción nuestra está altamente vinculada con el estado de conciencia. Eso es algo que, pues, usualmente a uno no le dicen, pero sí, la percepción que yo tengo del mundo que me rodea y de lo que yo soy está totalmente vinculada con mi nivel o estado de conciencia, lo cual quiere decir que un cambio en nuestro estado de conciencia afecta a nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestra percepción y por lo tanto, sí, señores, va a afectar el entorno. Volvemos a la importancia de la conciencia, ¿verdad? Es decir, es como despertar ante un gigante que se estuvo moviendo solo ahí sin dirección alguna y yo llego y despierto y tomo ese volante o ese timón y empiezo a dirigir ordenadamente esta vida, esta interpretación y esta percepción. Entonces hablemos un poco del famoso estrés, ¿verdad? El estrés ya sabemos que es conocido por cualquier tipo de incomodidad o molestia que afecta en la parte fisiológica, emocional, con una causa circunstancial en cualquier tipo de persona, ¿verdad? Y el estrés se manifiesta de diferentes formas. El estrés se puede llamar eustrés cuando es una presión que va a ocasionar una tensión favorable o positiva, por ejemplo, el deporte, el ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio y entrenamos, tenemos que realizar un esfuerzo, pero posterior al ejercicio nos vamos a sentir como nuevos. Entonces esto es eustrés. Hemos tenido que tener un cierto tipo de presión, pero hay una liberación de energía favorable para nosotros. ¿Qué pasa cuando ese tipo de tensión o presión es desfavorable? Es cuando nace el distrés. El distrés es el estrés negativo, ¿verdad? Ese que nos conduce a somatizaciones físicas, a vulnerabilidad emocional y también a una serie de sintomatologías que ahorita vamos a hablar. Entonces retomamos que el estrés es uno, pero que tiene dos tipos. Alberga dos tipos, dos orientaciones. El estrés incluye lo que es la ansiedad, el sufrimiento, la preocupación, la angustia. También es un mecanismo, el estrés es un mecanismo de respuesta que nosotros lo tenemos ante situaciones que tenemos que dar una respuesta de alerta, de emergencia. De allí nace el estrés, es una respuesta inmediata.
¿Dónde es que el estrés se convierte en algo tóxico para los humanos? Cuando esta reacción o respuesta de alerta o emergencia se mantiene prolongadamente por un tiempo indefinido en nuestras vidas. Allí es cuando el estrés ya no era una respuesta de alerta de emergencia que nos hacía escapar del peligro, sino que se vuelve una forma de vida. Porque un organismo humano no puede vivir naturalmente de forma sana si está siempre bajo el estrés. Si su cuerpo y su mente siempre están en alerta, la persona no tiene las condiciones sanas para vivir bien, en calidad de vida y sobre todo con gozo, con felicidad. Todo este tema del estrés ya lo han abordado muchos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, ¿verdad? Y también en terapias holísticas, alopáticas. Entonces, los médicos, digamos, alopáticos, como decir los psiquiatras, cuando una persona va con mucha tensión, mucha preocupación, en su clínica o en su consultorio, le prescriben a la persona algún tipo de medicamento, el médico alopático, ¿verdad? Para que esta persona pueda tener una relajación. El asunto es que a veces las personas se vuelven dependientes de un medicamento, ¿verdad? Cuando van a la consulta. Entonces no resuelven el problema de raíz que tienen, que es lo que les ocasiona el estar tan tensos. Y las otras terapias alternativas, que no es la alopatía, sino que está la homeopatía, la acupuntura, el yoga, la meditación, lo que ofrecen son respuestas que tienen que ver con la energía, con la reconexión, ¿verdad? Del ser, con la presencia, con la atención, con el aflojarse. Entonces, como en Imago nosotros somos incluyentes, no excluyentes, respetamos todas las corrientes de medicina, tanto homeopática como alopática, o alternativa y holística, o medicina tradicional o convencional. Sin embargo, no es un secreto para nadie que a veces los humanos nos conformamos con estar viviendo a medias, bajo un sistema muy opresivo, y nos ignoramos. Ignoramos nuestros padecimientos físicos, ignoramos nuestros dolores, nuestros temores, y nos volvemos esclavos de nuestros sufrimientos, de nuestras situaciones, y en algunos casos de sustancias, alimentos, el comer en exceso para tranquilizarse o qué sé yo, o el exceso de café, o el exceso de alcohol, o el exceso de tantas cosas para tapar aquello. O hay personas que pues tienen que estar tomando también medicamentos para dormir. Yo digamos, les estoy hablando de este tema, pero quiero que ustedes también analicen. Porque el estrés, para estar en estrés hay muchas situaciones de vida, ¿verdad? El eustrés, que les dije que es el positivo, que va de la mano, por ejemplo, con el deporte, el entrenamiento, el prestar atención, tiene que tener también una armonía. Porque la gente que se somete a presiones muy, muy altas, ¿verdad? Puede caer también en un sistema de distrés, porque no hay un descanso, no hay un equilibrio ni un balance. O sea, como dicen popularmente, todo en exceso es malo, ¿verdad? Entonces, este distrés negativo surge, bueno, el descubrimiento del distrés o el denominarlo así surge en los años 70, particularmente. Y ellos lo relacionaban mucho con el estrés laboral o con las situaciones que tenían que ver con un trabajo en el cual era de carácter de interacción humana, es decir, enfermería, hospitales, trabajo social. Y ya ahora, en nuestras épocas, se relaciona también con relaciones familiares, con la interacción con otras personas, porque el distrés surge cuando las situaciones sobrepasan al individuo. Entonces vamos a tratar de aclarar qué me refiero con que sobrepasan al individuo. Es cuando una persona tiene
que responder a las expectativas de los demás. Por eso ellos lo relacionaban en un principio con las presiones del trabajo, en un trabajo social, en que hay tanta demanda y que la persona siente que ya no puede cumplir bien sus deberes. Entonces se empieza a desilusionar, se empieza a frustrar y trata hasta de evitar la conexión con las personas involucradas, ya sean pacientes, clientes, alumnos, familiares, en este caso que les dije que también está relacionado con la vida de los hogares, como ya lo han reconocido en algún momento, aunque en el inicio fue solo de carácter laboral. ¿Y qué ocurre con estas situaciones? Donde hay mucha expectativa, donde se espera mucho de uno, que se prolongan un tiempo largo. El tiempo aquí es clave para esto que estamos hablando del estrés, porque la persona tiene que estar respondiendo y respondiendo y respondiendo durante un tiempo indefinido a tanta expectativa, ¿verdad? Y esto lo sobrepasa y llega a lo que íbamos a hablar del burnout. O sea que la persona es el síndrome de quemado. Como que la persona está quemado, la cabeza quemada, le dicen también. Entonces el distrés sostenido por un tiempo particular puede llevar al burnout. Entonces la persona que está bajo este tema del burnout empieza a presentar una somatización, ¿verdad? Tiene como unos síntomas. Porque digamos, cuando una persona viene estresada porque tiene que rendir mucho a su entorno, las respuestas fisiológicas, emocionales y cognitivas de las personas se ven como obstruidas, porque lo que en un principio le motivó a ayudar, colaborar, contribuir, cuando ya es demasiada carga, demasiado tiempo, demasiada presión, todas las respuestas que fueron eustrés positivo se le pueden transformar cuando es mucho tiempo prolongado o con mucha frecuencia que no le permite volver a la normalidad, o sea, una relajación, entonces se le vuelve en su contra, ¿verdad? Y entonces lo lleva a este trastorno, ¿verdad? Del burnout. Yo los insto a que hagan relaciones, digamos, con la vida personal, los que en algún momento se han sentido tensos o estresados y si se identifican con estos modelos. Por ejemplo, el de Maslow, ¿verdad? Que es el del burnout, que dice que el burnout tiene 3 escalas. Uno es el cansancio emocional, el otro es la despersonalización y la otra es la realización personal. O sea, una persona puede responder muy bien en un nivel positivo cuando la presión que está recibiendo es por un periodo corto, de momento, y ya respondió y ya puede volver a su sistema normal de relajación, pero cuando este sistema de relajación nunca puede volver, por eso se lo relacionaban, lo del distrés y el burnout lo relacionaban con el trabajo. Entonces, en el burnout la persona sufre de una aguda tensión o un agudo estrés crónico, para que vayamos entendiéndolo, ¿verdad? En este burnout hay una implicación emocional profunda y duradera dentro de las personas que lo padecen en el estrés, porque se trata mucho también en el complacer, en el responder, en el trabajo, en el hogar. A veces las personas se someten a estructuras, ¿verdad? Porque las personas pueden seguir respondiendo a esas responsabilidades laborales o también en las casas o con las familias y atendiendo las demandas. Pero entonces ahí ya el individuo empieza a transformarse, se convierte como en una despersonalización porque se va sintiendo desilusionado y poco a poco esto le ocasiona una decepción porque hay un cansancio, que eso es uno de los pilares enorme y profundo. Y esto notémoslo, el cansancio es físico y sobre todo es emocional. La persona está desgastada y agotada. Y a veces por eso también tiende a apartarse o a distanciarse de la situación o de las personas que le ocasionan esto. E incluso se insensibiliza ante las necesidades de estas personas de las que se separó, que eran eran las demandantes de su atención. Entonces, recordemos aquí, hemos hecho una pincelada de lo que es el eustrés, que es el positivo como el deporte, el distrés,
que es el estrés negativo cuando se ha estado sometido muy prolongadamente, aunque sea al eustrés, ¿verdad? Que sea positivo, pero cuando se ha estado muy prolongadamente sometido al estrés, se vuelve distrés. Y si tenemos demasiada tensión y demasiada presión, entonces ya podemos presentar un cuadro del burnout, como les dije, el síndrome quemado. Y entonces empezamos a somatizar. Por ejemplo, uno de los síntomas más importantes que se presenta cuando la persona padece de un estrés crónico es el insomnio o la dificultad para dormir. Eso es un síntoma de que la persona tiene altos niveles de estrés. E incluso que el estrés es su forma de vida, es el estado latente en la persona. Todos los trastornos de sueño, eso es muy delicado, los trastornos del sueño, el aparato digestivo. Recuerden que también dicen que nuestro segundo cerebro es el aparato digestivo, ¿verdad? Entonces el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema hormonal. Por ejemplo, no todos, pero la mayoría de los padecimientos digestivos que hablamos aquí son las citis, porque son de carácter crónico, gastritis, colitis, ¿verdad? Y recuerden que habíamos hablado que los padecimientos físicos, si bien es cierto, tienen un condicionante biológico, también tienen un desencadenante emocional. Para los que no lo habían oído, se los repito. Entonces, todos los padecimientos crónicos son una latencia de algo no resuelto. Y si bien es cierto, la somatización ya está en el cuerpo físico, pues también sería bueno que nos diéramos a la tarea un poco de conocernos y ver si hay algo que de verdad no hemos resuelto en nuestra parte emocional. ¿Verdad? Y también el sistema nervioso, todo lo que son los tics, eso es de tensión, de estrés, del excesivo nerviosismo, la dificultad de la persona para relajarse, para estar quieta, el no permitirse descansar, por ejemplo, o estar quieto, o sentirse culpable cuando la persona va a tomarse un tiempo o un espacio. La presión arterial también, la presión alta, la presión baja, el ácido úrico, las cefaleas, cuando tenemos esos dolores de cabeza crónicos que nos vuelven, las migrañas, las dermatitis, los problemas en la piel, el azúcar en la sangre, en fin, aquí podría seguir enumerando, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el estrés es un sistema de respuesta que desencadena sustancias y reacciones físicas, biológicas, ¿verdad? A través de ese impulso que recibimos. Si algo nos amenaza, entonces automáticamente nos disparamos en defensa, en alerta. Esto es el estrés. Y ocurre en nuestro cuerpo físico, como les dije, reacciones biológicas, ¿verdad? Pero este estrés o este disparo que nos levantamos y estamos en alerta y respuesta, escuchen esto, también puede ser ocasionado por un pensamiento. O sea, que yo estoy sentada en un sillón y estoy pensando, me estoy preocupando porque me acordé algo del trabajo o ya me adelanto al acontecimiento y pienso que va a ocurrirle algo malo a un familiar o a un amigo. Y entonces yo solo disparo la respuesta del estrés y empiezo sin saber a enviarle señales a mi sistema nervioso y a todo mi cuerpo. Y si esta preocupación, como les dije anteriormente, se me hace una adicción o un hábito de conducta, ¿qué va a ocurrir entonces? La sostengo y la sostengo hasta que mi cuerpo se acostumbra a estar vibrando en esta frecuencia. El día de hoy yo quería hablarles un poco de esto porque el estrés no es un estado natural en los humanos. Aprendámonos esto, por favor. El estrés es una respuesta, ¿verdad? Pero es una respuesta en un momento específico, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene muchos ciclos de funcionamiento, pero que no están perennemente activos porque podríamos enfermarnos, ¿verdad? Nadie suda las 24 horas del día, para poner un ejemplo, porque se muere de deshidratación. A eso quiero que entiendan,
Son ciclos, ciclos con una función específica. El estrés es una respuesta con una función específica. Entonces, a nivel histórico nos han vendido la imagen, y lo que es peor, la hemos creído, de que estar estresado, tenso es normal. Cuando yo les digo cómo se sienten con respecto a sus vidas, también a su entorno inmediato, familia, trabajo, y esto, o sea, incansablemente se los diré, porque a veces hasta las expectativas del entorno más cercano nos pueden llegar a quemar, como dice el estudio, ¿verdad? Cuando son expectativas humanas. Y a veces la gente no se permite tomarse sus espacios, ni escucharse a sí misma, ni conocerse tampoco. Y como hemos venido hablando, de que nos vamos a conocer y que vamos a aplicar herramientas, pues una herramienta principal es identificarnos si yo vivo en una latencia de estrés, distrés, o sea que es un estrés crónico, o si me considero que soy una persona relajada, o si también puede que yo sea una persona que estoy relajada, pero de vez en cuando presento cuadros de distrés, porque aquí viene algo interesante. Si yo durante mi vida padecí mucha tensión, preocupación y angustia en años pasados, no importa si fue hace 20 años o si fue hace 10, todo eso se me quedó grabado como registros en el subconsciente. Cuando yo tengo esos registros en el subconsciente y ante mí se presenta una situación de peligro, de alerta o de problema, de cualquier tipo, financiero, emocional, de salud, familiar, de pareja, lo que sea, entonces el subconsciente automáticamente lanza la señal que tuve en años anteriores. Entonces probablemente yo puedo ser una persona que ya estoy relajada, que he trascendido esas etapas, pero ahí me queda algo en el subconsciente que me va a hacer somatizar tal vez. Cuando yo paso un periodo de mucha tensión y no me he dado cuenta, somatizo en el cuerpo físico. Yo digo, qué raro, pero pues sí, ¿por qué me enfermé del estómago? ¿Por qué tal? Si yo y empiezo a analizar qué he comido y qué todo, y resulta que es que estoy tenso por otras cosas que no son tal vez la comida, sino que más bien no me he dado cuenta que de verdad estoy tenso por situaciones. Y hasta que no soy honesto conmigo mismo, pues me sigue molestando el aparato digestivo, la cabeza, X. Y resulta que eso va de la mano con las tensiones que yo tuve en el pasado. Y ustedes dirán, uy, qué problema. Entonces, si yo vengo arrastrando tanto problema del pasado y se me dispara sin que yo sepa qué hago, yo les digo, para eso está la conciencia, porque al principio del episodio dije que la percepción de nosotros cambia de acuerdo con el nivel de conciencia. Entonces, calma. Sí, tengamos calma. Simplemente es que si mi conciencia se transforma, mi respuesta también. Entonces, si mi respuesta fue siempre el 100% en todas las circunstancias de estrés y de temor, por ejemplo, o de alerta, porque yo tenía que vivir a la defensiva por la situación de vida que tenía, conforme ya yo voy tomando conciencia de que estoy en el presente y que mi vida es otra, y además me voy escuchando, me voy queriendo, que eso es muy importante, voy soltando esas ataduras, me voy permitiendo, o sea, me voy aflojando conmigo mismo, me voy liberando. Entonces la respuesta en forma de distrés va a ser menor que en otras épocas de mi vida que yo pasaba perennemente estresado. Y eso uno lo nota, precisamente también con los padecimientos físicos. Si en un año no le pasa ningún padecimiento físico de carácter psicosomático como los que enumeré y de repente le da, entonces ya uno, como tiene una toma de conciencia distinta hacia sí mismo, uno se va a dar cuenta que puede que haya algo allí abajo que revisarse. Y entonces lo revisa y se afloja hasta que se le haga un hábito estar relajado. ¿Por qué hablamos hoy de esto? Es un preámbulo para lo que vamos a hablar las próximas semanas, porque a mí me interesa que aprendamos sobre las frecuencias cerebrales, las ondas cerebrales. Tenemos diferentes frecuencias cerebrales y de acuerdo con estas frecuencias podemos estar más relajados. Es importante que conozcamos el vehículo en el que estamos, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros no nos conocemos interiormente y exteriormente también cómo funciona todo nuestro sistema, no podremos trabajar con él, ¿verdad? Entonces es aproximarse a nosotros mismos para poder entender cómo nos podemos relajar, lo que es la meditación trascendental, lo que es la atención plena y todos esos temas. Yo tengo que saber cómo funciono yo. Por eso les digo, valórense si han estado viviendo en el estado de latencia, de temor, de angustia, de estrés, de distrés, o si tienen el síndrome de quemado, ¿verdad?
que así se llama, pero es que está muy bien dicho, muy, muy explícito, ¿verdad? A veces estamos tan drenados de energía, aunque hayamos hecho y dado todo con amor, a veces las personas se entregan tanto que se sienten vacías, quemadas, y que llega un punto que quieren espacio y tiempo para ellos. Y a veces entonces se enfadan con el entorno, pero en realidad los que tienen que tomar la decisión de moverse son ellos mismos. Entonces, todas estas cosas es bueno que las vayamos anotando para ver en qué punto estamos nosotros y cómo nos vamos a ir reconfigurando con todo lo que vamos a aprender. Les agradezco muchísimo, muchísimo por haber estado en este episodio. Si les ha gustado, ya saben que pueden dar un like, un me gusta con el dedito abajo o un corazón si están en iVoox. También pueden entrar a la plataforma de Instagram, imago_ser, y estar muy atentos al próximo episodio, como les dije, que va a estar interesantísimo. Y en las próximas semanas que va a llegar también una cápsula recomendando una película, eso también estén atentos. Entonces les envío un abrazo muy fuerte y les deseo que tengan una maravillosa semana. Ya saben que las consultas también me las pueden hacer, ahí abajo está el correo electrónico o pueden dejar algún comentario. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan una feliz semana.